aquí de regreso en su programa de cada semana con otro tema. El día de hoy pues igual no tenemos invitado. No nos pusimos chidos con eso. Al Panchito se le fueron las pilas ahora. Producción. Sí tenemos invitado, güey. Ah, sí, ¿verdad? No, ¿Sí? güey. ¿Quién? ¿El que era? No, el que era. yo soy de casa, Pero traemos al máster. O sea, güey, no que llegues a tu casa y te digan, es que eres invitado, güey. Ya cuando Que llego, Heritage güey, yo Indie sé House. que es mi casa ahí con mis jefes, pero ya yo soy el invitado, güey. Bueno, pero porque ya vives en otro lado, güey. Sáquese. Bueno, nuestro invitado es Gera. No, antes que Cualquier nada, pues cosa aquí, estamos ahorita. estrenando locación, ¿no? Estamos Sí. en otro lugar, a ver qué les parece. Ahí coméntenos si se ve más chido que las otras o regresamos a lo anterior. ¿O quieren volver a ver los calzoncitos del Juan? Sí, digamos, también. Sí, También se vale, ¿no? también se vale, a Claro. lo mejor les gusta esa locación que teníamos, ¿no? Ahorita andamos estrenando acá, nuestro productor se lució con esto Sí, y güey. a ver qué tal sale, ¿no? Y a ver si les gusta. Ujú. Se consiguió un patrocinio y aquí andamos en este espacio que, pues, que digan, ¿no? El público, ¿qué tal les parece? A ver si lo reconocen, aunque no Muchos se de la UAM han de reconocer. Sí, yo creo que sí. Pedos. Sí, y Estos los- silloncitos les han de traer justo. recuerdos. Están de traer recuerdos, ¿verdad? Sí. Saludos, Jair. Chale, banda. Creo que no nos ve, entonces no hay pedo. Y ya si nos Y ya ves, si pues nos ya ven, pues comentan, pues, suscríbete, chinga tu madre o algo, ¿no? No, Mínimo, ¿no? suscríbete Algo y que les comparte. quieras decir. Bueno, pues ya, para meterle candela a esto, ¿no? Pues el día de hoy decidimos tomar un tema en el cual pues creo que los tres sabemos, pero Jera más. Pues yo creo que es Panchito el más. que más tiene experiencia en torno Sí. a este tema, pues No pues, es creo. Jera, güey. Pero ahora vamos a sacar nuestros dotes de botánicos, ¿no? ¿Otra vez? Pues a ver qué sale, ¿no? Eh, Tal vez les interese, güey. no, tal vez no. Al Chile deberían interesarse más en la botánica, chavos. Digo, Vaya, está padre hablar de otros organismos, pero las plantas son chidas, ¿no? O sea, Sí, no son tan aburridas como se piensa, ¿no? Al Sí, sí, sí. contrario. O sea, sí, tienen- yo creo que sí tenemos culpa igual nosotros los botánicos porque las hacemos aburridas, ¿no? O bueno, cuando yo tomé mi materia de botánica, puta, ¿no? Qué hueva, plantas. Pero realmente está chido y principalmente desde mi punto de vista porque a cualquier lugar que llegas, en su mayoría, lo primero que ves es la vegetación, güey. Sí, Es claro. lo primero que te va a Es lo más determinar evidente, el ¿no? En área, ¿no? cualquier lugar. Ya habíamos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que hay algunos mastozólogos principalmente que hacen sus tesis, las terminan y a lo largo de todos sus muestreos, de toda su tesis, llegaron a ver solamente un organismo, ¿no? O sea, Ujú. generalmente Sí. hacen sus tesis con huellas, ¿no? Con rastros, Ajá, con claro. excretas, esqueletos. Cacólogos. Ajá, y por el contrario, las plantas están ahí todo el año, puedes estar hasta monitoreándolas para ver su floración, su fructificación, Muchas cosas. todo, Sí, sí, un montón bueno, de cosas. en algún momento también creo que Panchito nos comentaba, ¿no? Que uno de tus amigos te mandaba mensaje de porque justo estudiaba comportamiento de percha, ¿no? En Ajá, reptiles justo. y te mandaba fotos, decía, oye, güey, encontré esta lagartija en esta especie, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, y realmente se vinculan mucho, ¿no? La vegetación con los organismos que viven dentro de Claro, de no los ambientes. puedes como disociar, digamos, esas dos partes porque, pues, como dices, en este caso era como la percha, pero en algunos otros casos ocurre lo mismo con, no sé, anidación. El o alimento. Alimento Sí. justo y que en algún momento también lo platicamos, Sí. va a dar mucha información en torno a esta incluso distribución y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que pudieran y justo potenciar. pues también hay algunos estudios justo que se hacen con excretas de algunos animales en donde se pueden ver semillas restos de semillas o de frutos e identificar Ay. especies y con eso analizar la dieta de varios organismos, ¿no? Entonces Así es. el El guano también. Ajá. Me gusta mucho Y el guano. los zoólogos que no saben, que generalmente no saben nada de botánica, pues sí se quedan como
con esa limitante, ¿no? Entonces creo que... Morfo 1, Ajá, Morfo 2. digo, Claro, y digo, tampoco es como que Digo, no es que- putearlos, ¿no? Porque Sí, pues no, sí, a sí. lo mejor no es su área, pero, sí. pero sí. creo que en ese Al final de cuentas no sentido... somos todólogos, ¿no? Claro, O sea, claro, cada sí. quien Pero en va a ese su sentido área. creo que, por ejemplo, ellos deberían pues meterse un poquito, o sea, no se van a volver especialistas, no van a ser botánicos como tal, pero que sepan un poquito, que sepan A lo mejor las principales familias, las principales ¿no? familias, Sí, y el comercial. A ver, Pachi, Y ahí dilo vamos tuyo, dilo metiendo, tuyo. ¿no, güey? No, o sea, las principales familias, güey, y como que ya vamos arrinconando nuestro tema, ¿no? Que va Sí, a sí, ser el sí. día de hoy, Ujú. que justo se va a hablar vamos a tratar de expresar lo poco, mucho que sabemos de este tema. Y justo es una de las principales familias botánicas, no solo en Morelos o en México, sino en todo el mundo, ¿no? Así Que es, así son es. las leguminosas, la familia Fabaceae. Y yo, O leguminosa. 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 Siempre se ¿Cuál me otra? complica, Ah, güey, nada más ese esa. nombre, no sé por qué. Leguminosa. Supongo que de que inicié como con Fabaceae, Ajá. luego leguminosa se me... Es como se me la otra vez, olvida, ¿no? Que o se me platicábamos complica. que cuando... Como el apellido, ¿no? como cuando hay personas que dicen las fabáceas, ¿no? Las fabáceas. Y también Las fabáceas. es algo que es correcto, pero cuando yo lo escucho siento como que lo están diciendo mal, porque Ajá. estoy acostumbrado a decir las fabáceas Fabáceas. Fabáceas. o la familia fabácea, Sí, cosas sí, así, sí. ¿no? Y escuchas las mirtáceas, las solanáceas. Y te quedas con el meme de no. Que no entiende, que no, verga, entiende. Pero pues son cosas aceptadas, ¿no? Leguminosa, gramine, composite. Que son cosas aceptadas, pero pues depende, pues como dices, ¿no? La costumbre o la escuela de tu maestro, ¿no? Ujú. Realmente. Tu formación, Tu como formación tal, ya, como tal es del que- grupo de trabajo al que llega, que Claro, se va sí. cambiando, ¿no? Ujú. Claro. Y pues bueno, ya Panchito les comentaba que la familia Fabaceae es de las principales familias o de las familias más grandes que hay en plantas a nivel mundial. Ahora sí que como muchos botánicos, ¿no? O la mayoría de los trabajos de florística, en primer lugar están las... Es que depende también. Depende del autor. Ahora sí Bueno, depende del pues, autor. en su mayoría. Porque Porque- están las orquídeas y la... Solo por encima, bueno, lo que Ah. se maneja principalmente es que Fabaceae solo está debajo de Debajo. Orquidiaceae y Asteraceae, ya iba a decir Asteraceae, ¿no? composite. Pero justo, o sea, lo decimos así porque los números están como fluctuando. Hay más o menos, ¿no? Ajá, entonces no puedes decir Arriba, como cuál es abajo. el primero, pero sí puedes decir es la tercera familia más Tercera. importante en cuanto a número de especies, solamente después de Orchidaceae y Asteraceae. Y por ejemplo también hay algunos autores de gramíneas de pronto ponen que está en Gramíneas, tercero. ajá. Porque Ahí es, Porque son- también es otro grupo, ¿no? Sí, Muy es- grande. es- o sea, digamos que esas complejo. cuatro serían las familias más abundantes, ¿no? De De plantas con flores que existen en el planeta. Y de hecho, hace rato que apenas me avisaron perros que íbamos a hablar Que de te ibas a esto. hacer el invitado. Pues anduve ahí checando unos datitos y fíjate que la familia Fabaceae, las leguminosas, son casi el 7% de todo el total de las plantas con flores que existen en el mundo. Y a lo mejor dices, 7% es una mamada, pero... Pero pues cuántas familias hay, güey? Ajá, exactamente, o sea, Familias pero hay. hablando de toda la diversidad vegetal que existe en el planeta, 7% es un puta madral, güey, no mames, o sea, Chingo. es un chingo. Y que tiene como ese comportamiento, o sea, en cuestión de porcentajes, un poco con cómo se comporta, digamos, a nivel en las floras nacionales, ¿no? Hablando ya no en términos generales solo de las plantas con flor, sino de las floras nacionales, estatales, que justo un aproximado de esta familia Fabaceae generalmente Es es el el 10, 10%, el entonces 10%. oscila entre eso, pero está más cabrón. Porque ya no solo es una región, güey, sino que son de todo el puto mundo y son de las plantas con flor, ¿no? Ujú, Que sí, son sí, muy sí, putos sí. abundantes, entonces está bien. Están El chidas. grupo está de las chida plantas de- con flores está muy cabrón, es Y muy las grande. leguminosas güey. están Las leguminosas muy, muy leguminosas. cabrón. Sí, y justo, o sea, como que estas 4 familias, en cuanto a número de especies, importantes en cuanto a número de especies, como que comparten ciertas características, ¿no? O sea, como que los mismos botánicos de pronto les tememos, o sea, porque son como de las familias más complicadas, ¿no?
Y esto es justamente por el número de especies que tiene cada una de esas familias, ¿no? Que son muy altos. Sí. Entonces pues se vuelve complicado el manejo de estas especies y pues o sea, la mayoría son también, por ejemplo, cosmopolitas, o sea, que están básicamente en todas las regiones del mundo. Creo que solamente en la Antártida es Como donde... dijera la Liz en su discurso, ¿no? Sí, esa Excepto- cosa me acordé. ¿Excepto? Son cosmopolitas excepto en la Antártida. La Liz, a ver si un día quiere venir A ver, A si ver, la convence. compañera. Que ¿no? nos hable de ese fascinante mundo de las asteráceas. Composite. Está muy cabrón también. Está bien, otra de las familias más grandes que hay. Sí, yo creo que también son muy conocidas por el hecho de que son muchas de ellas comercializadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el girasol, o sea, hay un chingo a lo mejor de pinturas, de las canciones, güey, de un chingo de cosas que nos Pues muestran esa... Margarita. Y es que la justo margarita, también... la manzanilla, güey. Cempasúchil. Creo que todas estas familias, esas 4 principales, tienen, salvo las orquídeas, que más bien su uso es más ornamental Ajá. casi siempre, o a excepción, por ejemplo, de la vainilla, que es una orquídea que se ocupa como De México para el mundo, por cierto. alimenticia, ajá. Pero todas creo que tienen esas características como que tienen importancia alimentaria, forrajera, Ornamental. Medicinal, algunas, bueno. no Ajá, sé por qué ejemplo, tan- de las gramíneas, pues el maíz, ¿no? El arroz, el trigo y el sorgo y varias otras Para hacer los papalotes. que son base de la alimentación de varios. Güey, la de varios caña de pueblos. azúcar pertenece a ese grupo, Sí, ¿no? también Ajá. es un pasto. También es bien pinche... Sí, pues sí. Güey. Y Bueno, si no consumen stevia, pues el azúcar está... Ah, pero pues la stevia viene justo de una De una asterácea, asterácea, de güey. otra planta. Ah, ¿eh? mira, la cachó acá, No, claro. sí, la bajas, la agarras en el aire, güey. Es lo, lo poquito que he aprendido de la Liz, güey. A huevo. Sí, Siempre pues ve sí. puro pitocao, ¿no? Dice. Puro palo loco. Lo loco. El nombre pinche común, el nombre científico está de albures. Es que vamos a campo y eso qué es pitocaulón, y ese pitocaulón, y ese pitocaulón. Y yo, verga. Palo ¿Cuál es loco. el nombre común? Palo Palo loco. loco. Bueno. Pues sí. Entonces como que, pues digo, nosotros como botánicos pues estamos fascinados, ¿no? Con esos números, con la Sí. importancia, con un montón de cosas que comparten esas familias. Oye, y principalmente con las leguminosas, porque trabajamos en un grupo en el cual pues, son fanáticos de las Sí, pues leguminosas, son ¿no? especialistas, ¿no? En leguminosas. Y ahí nos vamos, a excepción del Panchito, que es Ah, bueno, sí, yo fui la Ese oveja güey, sí. negra, güey. que fue por otro lado, pero en sí, Ah, no, Jera y yo, güey. vamos más encaminados hacia leguminosas. Pues creo que todos los Pero- la mayoría de Todos los botánicos de demás ahí también. son... Salvo Liz también, que Ajá. es Salvo Liz. Chema, que sabe de leguminosas, pero también sabe de otros Es temas. todólogo, ¿no? Ese sí es todólogo. Bien naturalista el Chema. Sí, Y es hasta- Power Ranger. Tío Acre. Pero eso que tiene que ver con las plantas. Le da todo. O sea, yo Me iba... gusta Era todo. esa la idea, pero me imaginé otra cosa. Sí, yo también. Pero sí, 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 de cualquier forma. No es Ya, cierto, Chema. déjenme a mi Chemita, perro. Ya, luego se Ya, la güey, comas. luego. No, Y sí, amigos, es por eso que la verdad nos gustan mucho las leguminosas y por eso decidimos hablar, ¿no? de ellas, para que vean que también su importancia que tienen dentro del ambiente e incluso dentro de nuestra cultura, porque hay algunas que pues, son ya muy arraigadas, ¿no? A nosotros. Pues como te digo, son base de la alimentación de varios, Los frijolitos. de varias regiones, ¿no? Aquí en México los los frijolitos, guisantes. los No, guisantes, güey, las me habas, las desconchimplan bien lentejas, feo. los guamúchiles, los guajes. O sea, no mames, es una Hay un lista chingo, güey. bien grandísima de especies que se comen, ¿no? Sí, Y que se utilizan para otras cosas también. sí, como decías, para forrajeras. Ajá, y esas sí, madres. sí. Algunas leguminosas incluso son utilizadas como maderables, güey. Sí. Entonces, está... De hecho, creo que algunas son hasta como maderas medio finas, no como la caoba, por ejemplo, pero que sí llegan a tener un poco más de valor dentro del mercado. Por ejemplo, ¿recuerdas una especie que encontramos recién aquí en Cuernavaca? El Acrocarpus. Acrocarpus. Acrocarpus arcifolius. Esa madera creo que es muy cotizada justo por estas características.
No, es un charbolote, güey. Está bien bonito, además, bonito. cabrón. No, yo Sí, me vine sí. cuando me trepé el árbol y vi sus. Ah, qué raro, cuando te trepaste al palo, ¿no? trepé al tronco. Sí. Y- Sí, o sea, tienen un montón de usos, ¿no? Cualidades. Hasta, por ejemplo, un pariente del palo de Brasil, el Matoxylon campechanum, que se utiliza como colorante para teñir textiles. Ah, mira. Hay una Dalea o cuál es, o Indigófera, una que ocupan hacia el sur, güey, justo Pues para sacar sería el color de Indigófera. de la mezclilla. Puso una indigófera. Indigófera, es una Indigófera. Que de ahí, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero en uno de los videos justo donde hablan sobre ella ahí en la tele, dicen que pues igual y esa técnica ya como que está como que en peligro, ¿no? De desaparecer porque solamente 2-3 familias hacen esa práctica de la extracción de ese tinte que justo cultivan la indigófera y la meten a su proceso para extraer el tinte. Incluso hasta ellos mismos dicen es que ya no hay tanta planta como antes, ¿no? Bueno, que lo cultivan, güey. Bueno, pero pues igual ya no se les da tanto. Dicen que se va perdiendo la Y semilla. algo anda Algo mal anda ahí, mal ahí, güey. güey. Se lo No, estuvieron chingando sí, a o la sea, banda y ya. O sea, porque si dices sí, la sí. cultivan y luego hacen Pero a lo mejor ya la el empezaron a proceso. cultivar cuando ya casi no había. güey. Igual, Ya quién dijeron, sabe. ah, la verga, ya casi Pues no ahí hay. dicen, ya se está perdiendo la semilla. Ah, ya se hizo No, estéril. no depreden, cabrones. Culero. No depreden, hijos. Tus daleas, ¿no? Que las ocupan para escoba. Para escoba, pero esa es una maleza. O sea, Y hay otras, ¿no? Hay otras no es que se deben, ocupan. bueno, más bien justo como la especie con la que hacen las escobas se adapta muy bien a suelos perturbados, pues digamos que no hay tanto problema porque coloniza los lugares en donde se fue a Claro, sembrar, los caminos que se abren, entonces el hecho de aprovecharlas no está afectando tan drásticamente, ¿no? el medio ambiente como ir a una población silvestre y depredarla, ¿no? Claro. Entonces creo que, o sea, también ahí hay que hacer distinciones, ¿no? Con respecto al manejo que se hace de ciertas especies. Simón. Simón, pues a ver, ¿con qué continuamos? Pues habíamos comentado que íbamos a tratar de hablar un poco de la biodiversidad que había de esta familia en el estado de Morelos, ¿no? Que realmente van a ser un par de números, pero que pues estaría chido porque siento que es de lo que más conocemos realmente. Sí. O sea, Bueno, antes también traigo otro dato. perro. Este perro. Bueno, pues es que hablamos de que es una de las familias más importantes en cuanto a número de especies y las aproximaciones hablan de un número cercano a 750 géneros dentro de la familia y también aproximadamente 19,000 especies en todo el mundo, o sea, sí son un chingo. Sí son 19,000, sí son. Pues no mames, son básicamente la flora de México, ¿no? Bueno, o sea, la flora de México son 23,000, Sí, ¿no? o sea. Pero casi, güey, imagínate. Más o menos 3, 4, güey. Y también, por ejemplo, otro dato interesante de esta familia es que, por ejemplo, el género Astragalus es el género más diverso de las plantas con flor, con casi 2,000 especies. No digas, mamá. Ajá. A ver quién es el culero que se avienta el tratado, Ya ¿no? está el tratado. ¡A la verga! Me callaron en los hijos, ¿verdad? Ya nació el culero. No, mames, ya hasta se murió Ya la hasta se mejor. murió. Tráganos del mundo, güey. Sí, güey. No digas mamadas, Me sé güey. el dato porque fue Barnaby. Ah, Hijo de la. pasó. no, Yo sí, dije, sí, se mamó con Dalea, güey. Se mamó con las tráganos. No digas. Bartleby es el personaje de Eugenio Derbez. Sí, güey, ese cabrón. No mames, es que ese cabrón fue un pinche. ¿Era botánico? Era botánico. Se especializó justo en leguminosas e hizo el Dalea para el mundo, que en realidad fue para América porque es un género americano, pero hizo Astragalus del mundo, 2,000 especies en un solo tratado. O sea, él se aventó la descripción. La descripción, las claves, las... No mames, güey, ese güey no tenía miedo, ¿qué pedo, güey? No, No güey, tenía El chino esposa. todavía no acaba su tesis. Y con una especie, güey. Y con una especie, güey. Y una variedad, güey. Se está revolcando en su tumba, Barney. Sí, No güey. Y también mames. hizo el trabajo de Cena y Casia ese güey. O sea, ¿Qué no hizo ese plan? no, Neta no se casó, güey.
Sí, güey, pero... Le daba chance de todo, Pues ¿no? sí, güey, decía, a ver, acompáñame al O herbario. sea, sí se la llevaba. Pues sí, ¿no? Hoy pues no celebramos el aniversario en el herbario. Sí, güey. Para el próximo año en campo. No, pues no sé si recuerdan que una vez estábamos allá en Mexu y el doctor Alfonso Delgado nos platicaba un poco de él, bueno, de varios, pero es de los que decían, si no haces una descripción al día de una especie, no eres botánico, güey. O sea, estás valiendo ¿Al día? mínimo. Una descripción al día mínimo, estás valiendo harta verga. Y ese güey, pues sí. Sí hacía más de una, güey, no. Pues imagínate, no mames, está cabrón. Pues de Dalea él describió un chingo de especies, justo porque pues no había. Y por ejemplo, esta persona, Barnaby, ¿o cómo se llama? Barnaby. Dejó muchas fuera de su tratado, o digamos que sí abarcó la mayoría. O sea, hasta la fecha en las que publicó su trabajo estaba todo incluido. ¿No se ha añadido mucho? Por ejemplo, en Dalea, que es el trabajo que conozco pues un poco mejor, se han descrito desde el 79, que fue su trabajo, se han descrito como 25 especies nuevas. O sea, no es mucho. O sea, comparado con lo que él hizo en su momento, no es mucho lo que las nuevas especies que se han descrito. Sí, entonces, o sea, ese güey sí se manda. Sí, güey, no mames. Chale, la cagué entonces diciendo eso. A ver quién es el cabrón. No, Ya se murió. Ya hasta se murió el vato. Qué cabrón. Sí, güey. De hecho, hasta hay un premio en su honor. Sí, será el justo, ¿no? Jardín Botánico de Nueva York. El premio, la medalla Rupert Barnaby. Sí, ¿Al güey. mérito qué? ¿Botánico? Ajá, o sea, manda su trabajo y como él trabajaba ahí en el Jardín Botánico de Nueva York. Y si ven que está chido y que tiene que ver con cosas que él hizo, te pueden dar ahí un premio. honorífica, ¿no? Ajá, te dan como $1,000 y un recorrido por el Jardín Botánico. A huevo. Pero pues Ya. está bien chido, güey, digo. Que ya mandes el tratado. Ya, mándalo. Ya mándalo. Como que vayan los viáticos, güey. Sí. No te vayas a cotorrear un rato, güey, sí. Ya los $1,000 para gastar allá, güey. Ya es avaricia, güey. No más, está muy cabrón. Pinche Barney, güey, sí, güey. Este es el fascinante mundo de las leguminosas. No, es que están bien chulas, la verdad está. Además, Esa, güey, están bien bonitas. Sí. ¿Tienes en cuenta las leguminosas medicinales o comestibles? Un chingo, güey, o sea, Chingo. medicinales, Ornamentales, alimentarias, ornamentales, de cercos vivos, forrajeras, ecológicas, tintorias, verga, o sea, No, además, faltan varias. se mueve un buen Ajá. de cosas alrededor de la maderables, como decíamos. Maderables, hasta, no sé si mágicos religiosas, pero seguramente sí. Es posible que en Debería, algún lugar del mundo, güey. Pues es que las leguminosas también tienen varios ahí componentes, ¿no? Que podrían tener uno, Te podrían metabolitos poner. secundarios, ¿no? ¿Qué te podrían Y el chino ya hablando desde su experiencia. Una vez me comí una alfalfa. Y no era alfalfa, güey. A la verga. Sí, güey. Y pues bueno, ya les dimos como que la parte general de las leguminosas y qué pedo con ellas a nivel mundial. Pero pues como les mencionaba Panchito hace ratos, les vamos a decir datos principalmente de aquí de Morelos, que es lo que más conocemos nosotros. Y pues igual hay algunos que otros de México, no sé Panchito cómo ande en esos conocimientos. Pues, Pero, o sea, yo pues, principalmente Morelos. asociando como justo números, que es el 10% del 10%, tal vez podríamos ahí dar unos datos. Porque ¿no? por ejemplo hay un buen número de leguminosas también que son exóticas, justo Ah, sí, que es se otra parte. traen Sí, por sí, sí. todas estas características o virtudes que presenta Pues de nuestra hecho, familia. ahora sí que una pregunta para ti, Panchi. De las A la verga, especies, hijo del chueco. de las especies que tú estás reportando tu trabajo de árboles exóticos, supongo que las leguminosas también están en los primeros lugares. en Figuran en los 3 primeros. Creo que es el primer lugar, güey. Las leguminosas Sí. de especies exóticas en México. México. Bueno, porque tu trabajo es a De nivel árboles. nacional. De árboles nada más. Ujú. Pero seguro de pinches hierbas ahí también un Sí. putero, ¿Tú entonces. qué consideras que es un árbol, güey?
perro. Ya vas a empezar con eso. Güey. Voy a dar la definición de mi Si llega y lo tiro profesora. con una patada, güey. No, cállate, güey, no quería decir eso. No, pues, o sea, pues. No, o voy sea, a- árboles, güey. Lo que ustedes vean que. Se me figura un árbol, pues ese sí. Sí, no, básicamente, ¿no? o sea, se escucha cagado, pero Pues sí. la definición dice unas mamadas así como la copa, el tallo, el tronco, la La chingada. altura, güey. Pero el al diámetro. final, sí, o sea, justo es eso, güey. Tú le preguntas a alguien qué es esto, güey, y te va a decir seguro que es un árbol y seguro va a entrar dentro de la definición que O estamos sea, ocupando. como que todos Sí. sabemos lo que es un árbol, ¿no? Ajá, En realidad. sí. Y No. creo que ya, Con eso está chido. de pronto algunos O botánicos... sea, o sea, ahora, ya podemos hacer la prueba, yo les puedo decir lo que es lo que creo que es un árbol, ¿no? Ajá. Es una planta con un tallo grande, un tronco, ¿no? O sea, porque creo que las plantitas tienen su tallito grande. Es una planta grande con un tronco, con muchas ramas y que pues a veces da frutos, que es muy alto, ¿no? Que no es un arbusto, que tampoco no es una enredadera y que da flores, frutos, ¿no? Y funciona a veces como hogar para otros organismos, ¿no? Esa Las- sería mi descripción de árbol. Sí. de árbol. O sea, Hay un pues, grupo, creo que Tronco tú, café, hojas verdes. que tú consideraste en tu proyecto, que muchos no los consideran árbol, pero que tú dices, güey, parece árbol, ¿no? A ver, pregúntale a ese grupo a ver qué él. O sea, por ejemplo, si te pongo una palma de coco, es que al fin, una palma de palma. coco, ¿tú dirías que es un árbol o una palma, dirías? Como que yo sí tengo como la idea de que una palma es una palmera, palma, ¿no? ajá. Pero no me sorprendería si alguien me dice es un árbol, Ajá. cabrón. ¿El árbol de cocos? Porque al final tiene un tronco café, güey. Exacto. Tiene ramas verdes, güey, hojas hojas verdes, verdes. güey. y es que justo en la definición que diste, lo único que te faltó es que es leñosa. O sea, que el Ah, árbol ya. tiene leña. Y O tal sea, vez- a comparación de una hierba, O una- del arbusto también es leñoso, pero... Ajá, más bien. Pero sí lo diferencia, o sea, él en su definición sí dice, sí no es un diferencia- arbusto, güey. Ajá, sí diferencia el arbusto del Ajá. árbol. Y tal vez lo de que produce flor o fruto, pues hay grupos de plantas que son gimnospermas, que son los pinos, que no producen flor, por ejemplo, ¿no? Fruto como tal. Entonces, básicamente sería eso, pero fuera de esas dos cuestiones, básicamente es eso, güey. O sea, No todos los árboles tienen flores, entonces. No, por ejemplo, los pinos no tienen flores. Como de los pinos y hay los, Cícadas. No, eso también es arborescente. Justo las palmeras tampoco tienen, ¿o sí? Sí, las y palmeras justo, por ejemplo, como dice Chino, yo en mi trabajo, güey, incluyo plantas, y lo digo, ¿no? O sea, que técnicamente no son un árbol, pero sí son arborescentes, entonces se están tomando en cuenta, porque mucha gente, o sea, tal vez sí tengan como la idea de decir, es una palma, pero pues saben que no es un arbusto, ¿no? Y es algo más parecido a un árbol, porque como dices, tiene un tronco y... Pero no tiene- es leñoso, por ejemplo. Ajá, ese no cumple con esas características, pero saben que tiene un tronco, ¿no? La gente a lo mejor no sabe que sí es leñoso, ¿no? A lo mejor Ajá. algunos sí dicen como que tiene mucha fibra, ¿no? Muy fibroso o lo que sea, pero se están incluyendo. Y pues regresando a tu definición, güey, la neta, pues básicamente es eso. Entonces nosotros, pues, Sí. lo hicimos así. Entonces, tú en tu listado de árboles exóticos de México, o sea, la familia que va ganando con especies exóticas aquí en México es la fabácea, La fubasa. ¿no? O sea, en cuestiones de árbol, ya más o menos para que sepan que es un árbol lo que Panchito está considerando Sí, como un sí, árbol. son, pues justo es Fabase en primer lugar, en segundo lugar creo que está Mirtase y Arecase, que Arecase son las palmas justo, y esos son los tres que recuerdo ahorita, güey. Pero pues sí, está muy chido, ¿no? Entonces ahí tienen, ¿no? Otra importancia Pero de justamente de la las cuestión exótica. leguminosas, supongo que las que están introducidas en México es justo por esas características de Sí. las que ya hablamos, ¿no? Que Son ornamentales, son maderables algunas lo ocupan como forrajeras, ¿qué más? alimenticias, ¿no? Como el tamarindo. Alimenticias, el pinche tamarindito, sí, como Sí. no.
dulce típico mexicano, güey. Sí, Y ¿no? pinche tamarindo bien. Pasa A las cualquier, ferias. a cualquier lado, güey, a cualquier municipio, estado que vayas, te traes un recuerdo. Y tú, Güey, la- dulce de Güey, tamarindo, Iguala, güey. ¿no? No sé si dicen que es la ciudad tamarindera, ¿no? Ah, sí, pues. Dice que si vas y te besas abajo de la tamarinda, te vas a casar, güey. perro. Y- Es lo que me dicen, güey. No tiene sé, los que de ver Iguala justo digan que con sí es cierto. cuestiones históricas incluso, porque justo creo que el tamarindo fue una de las especies que llegó, ya voy con mi, dilo tú. Ya, yo. dilo tuyo. Llegó mediante esa ruta durante la conquista y todo ese pedo, una ruta marítima donde se introdujeron un chingo de plantas y también se llevaron un chingo de plantas. Por ejemplo, la vainilla, no estoy seguro si fue más o menos en esos viajes, me imagino que es muy posible que sí, güey. Sí, pues sí, porque sí. Pero, o sea, muchas plantas de aquí, güey, se las llevaron, ¿no? Y muchas plantas de fuera del país las trajeron. Y el tamarindo fue una de ellas. Y justo uno de los puntos de llegada, güey. Madrazote para los iguana, que Sí, no güey. son, sus tamarindos no son nativos. Pero, güey. el Felipe, güey, una vez me dijo, oye, güey, ¿el tamarindo qué pedo, no? Una vez estaba en una plática y me estaban preguntando y yo pues acá diciéndoles que no sé qué, que la verga. Güey. Y dice, güey, pues yo la neta les dije que creo que no era nativo, güey, pero no estaba seguro. Pero me putearon, dice. Y es que la gente justo cree como de, no, pues es que no mames, hay todo en digamos, una esfera, una obra todo como mágica de cómo En está, torno al ajá, en tamarindo, torno al ¿no? tamarindo que dices, güey. no puede ser posible que no sea de aquí. Sí, no, es parte Pues de- banda, o sea, aunque les duela, discúlpenos, pero pues la realidad es esta, el tamarindo no es nativo de Iguala. Digo, tampoco la I'm guayaba, so por sorry. ejemplo, y las de Cuernavaca son guayaba. Ah, sí puede ser, güey, pero pues tampoco nos cortamos las venas, Eso sí, güey. güey. Sí, sí. Bueno, Pero- quién sabe la banda de Iguala, si se las corte, pero ¿Quién bueno, sabe? eso ya es su Pero pedo. justo ya por terminar, el puerto de Acapulco, por ejemplo, o esa zona de Guerrero, fue un punto de llegada, güey, de esas embarcaciones. Y seguro, pues, al ser un primer punto de llegada, muchas de esas especies se quedaron en esa zona costera. Como también la palma de coco, por cierto, tampoco es nativa, vamos. Bueno, hay cosillas que hasta donde no se muestre lo contrario, Claro, va a ¿no? ser O sea, considerada como exótica, ¿no? O sea, Pero- como que hay una interrogante ahí, pero se considera Sí, exótica, ¿no? digamos, en la historia, a lo mejor hasta ese momento en que se introdujo, posiblemente en realidad la trajeron y pues llegó como exótica. Es posible Claro. que en algún momento haya llegado de manera natural, quién sabe. Está esa incertidumbre. Porque pero- también hay hasta conflictos entre la definición de exótico, ¿no? En cuanto Ajá, a también. al hecho de cómo es que llegó al lugar, ¿no? Ujú. O sea, si a mí me lo preguntas y no conozco bien la definición, diría que la llegada tendría que ser por acción directa o humana. indirecta, pero del ser humano. O sea, Y hay güeyes, perdón. Hay autores que dicen que pudo haber sido de manera natural. Y dices, güey, pues eso cuenta ya como dispersión. si Es hablas, parte de su si dispersión, hablas ¿no? de manera natural, Es significa parte que de ¿cómo se dice? Sus características intrínsecas de la especie que justo hizo que se ampliara esa distribución que Entonces todas las especies de Hawái son exóticas, Sí, güey, ¿no? sí, 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 en porque ese no caso. estaban ahí. Y ahí Sí. también si nos vamos desde el otro punto de vista, todas las nativas son todas las especies son nativas, güey. Del mundo, Del güey, mundo. del planeta. de la galaxia. pues sí. Pues sí, Ahí pero depende, el pues autor. justo ya regresando a los datos que decía el chino, como sabes qué pedo en nivel nacional, pues realmente no estoy tan seguro, güey, de números, pero si seguimos esa lógica de que, no sé, por ejemplo, en Morelos hay alrededor de 300 y cacho especies, ¿no? De leguminosas. Casi 4, ¿no? Ajá. Casi 300, sí, algo. De 300 a 400 especies, para no andar diciendo mamadas. Ujú. Y a nivel nacional se supone que si sigue esa regla tendría que haber alrededor también de unas 3.000 especies y cachito en la flora nativa. Entonces te digo, al final yo en lo personal no sé como los datos concretos porque además van a variar un chingo entre autores, Ujú. pero oscilaría entre esos números de Sí, de 3.000 hecho, a... recuerdo que es como 2.700, algo así. O sea, no está lejos del número que se calcula. Simón. Y que justo es, como que es un patrón, ¿no? Como dices, Simón. ese 10% en cada región del Sí, mundo. y que justo sigue ese patrón en torno a la flora mexicana, esos 2.700 que serían el 11-12% de la flora mexicana. Sí, sí. Y para Morelos sería lo mismo, ¿no? Ya regresando, que en Morelos, ¿cuántas especies se calculan en la flora? ¿Como 3.000 y cacho? ¿2.000 cacho?
como 3,000, algo así. Al nivel general, ¿no? De todas las Ajá. plantas que hay. Sí, Son como 3,000. en específico leguminosas sería como 300 300 especies. y una tantas, vez. entonces sí es el 10%. Entonces, si es un, o sea, como dices Jera, puedes escuchar 10% y dices, güey, pues no es tanto. Pero no mames, hay un chingo más de familias y de géneros que también están presentes y que seguro a lo mejor muchos o algunos de ellos no ni siquiera representan el 1% de toda la flora. Entonces ese 10% se convierte en un chico. Sí, y otra vez se vuelve a repetir este patrón de que en Morelos también la familia de las leguminosas es de las más diversas. Y justo después de las Asteraceae y de las gramíneas. Aquí ya de las gramíneas, ¿no? Sí. O sea, como que es un patrón que siempre se está repitiendo. Se van peleando nuestros números, estos Sí. puestos entre estas 4 familias que mencionábamos. Sí, las más bonitas son las torres. ¿Las Sí, qué? de esas Sí. tres sí, güey. Es que lo chido de aquí es de que tiene Bueno, una... Asteraceae también tiene los... Sí, Asteraceae es muy bonita, güey, o sea, sus flores, bueno, sus inflorescencias suelen ser grandes, güey, muy coloridas, güey, muy vistosas. Pero bueno, a mí una de las cosas de las que me fascina de las leguminosas es de que tiene diferentes formas en sus flores, ¿no? De justo por esta diversidad que hay en ellas y que incluso puede haber unas que son bien chiquititas, güey. Por ejemplo, las dalias a mí es algo de lo que me gusta, güey, que las ves que están bien chirres. Ya cuando las ves a detalle es una florecita bien estructurada, güey, bien bonita, güey. Muy bonitas. Es muy chingona. La neta, es a mí lo que me llama mucho la atención de esta Es un grupo familia. muy colorido también. Asteraceae también, ¿no? O sea, tiene muchos colores. No varían, digamos, tan drásticamente las formas Ajá. como en leguminosas, pero sí también tiene una amplia variedad. O Y sea, que de hecho, bueno, entrando en esta parte de las formas, ¿no? De sus flor, justo por eso las podremos determinar, ¿no? Identificar al menos hasta algunos niveles taxonómicos, ¿no? A las leguminosas, de Simón. su Sí, familia. Bueno, al menos yo, digamos, sería como la forma, la Tradicional. clasificación tradicional, porque ya de la nueva, güey, estoy perdidísimo. Sí, claro, bueno, igual antes de empezar a grabar estábamos platicando sobre esa parte, ¿no? De si hablar o no sobre la clasificación actual y la tradicional, pero pues bueno, igual nada más como para Mencionarlo mencionar sería lo que... importante, ¿no? Al menos en cuestión de números, cómo cambió. Sí. Sí. Por ejemplo, en la... No, porque al final, no sé chino, pero yo tampoco me atrevería a hablar tanto de eso porque sí conocemos un poco de los cambios que hubieron dentro de la familia, pero creo que tampoco tenemos todavía bien claro cómo es que sucedieron, ¿no? Pues yo la sigo considerando como la tradicional, güey. La neta, cada vez que leo algo así de puta, no se me pega todavía la... Es que actual, además, ¿no? bueno, una cosa que la otra vez comentábamos cuando presentó su seminario Nancy, es que por ejemplo para Morelos o para México me parece incluso, los cambios no repercuten en la clasificación, o sea, porque de esas 3 subfamilias, una anida ahora dentro de la otra. Bueno, yo creo que antes, bueno, porque ahorita ya mencionaste que hay 3 subfamilias, pero no hemos mencionado con qué tipo de clasificaciones hay. Yo también para que entiendan por qué hablamos de 3 y todo eso. Entonces, la clasificación tradicional, por así decirlo, de las leguminosas, esta familia Fabaceae se clasificaba en 3 subfamilias, que era la Favoide, la Cisalpinoide y la Mimosoide, ¿no? Esa es la clasificación tradicional como nosotros la conocemos. Entonces, y es a la que nosotros nos referimos, que es fácil de identificar por sus flores, ¿no? Principalmente. Pero en la actualidad hay una hipótesis que es más robusta, que proponen 6 familias. Entonces, de estas 3 que conocíamos, una, Cisalpinoide, se segrega, se divide en otras familias. Entonces es ahí donde nos mete ruido de que conocemos unas especies como Cisalpinoide y con la nueva clasificación ya pertenece a otra posibles 3 subfamilias, y es ahí como que nos pone en jaque, ¿no? Como nosotros las conocimos inicialmente. Sí, man. Pero te digo, para Morelos no hay problema porque las que nosotros conocíamos como Cisalpinoide siguen siendo Cisalpinoide. Y Favoide igual, ¿no? y Favoide igual, y las que conocíamos como Mimosoide ahora
las debemos conocer Sí. como sesalpinoide. Entonces, En cuestión de vegetación nativa, ¿no? Porque Sí, sí, podría sí. haber introducidas ya especies exóticas que esas sí ya representen estos pero de hecho cambios, son pero- muy pocas. Ajá. Creo que Parkinsonia, Parkinsonia se quedó igual. ¿O ya es- Sí. ¿Sí? Creo que Acrocarpus es una de esas, de las que ahora eran como, de la que ahora se llama cercioide. Ajá. que- Babuinia cambió a cercioide. Creo que sí, son, Babuinia cambia a cercioide. realmente son pocos géneros y como dices, Babuinia no recuerdo porque de hecho acuérdate que hay especies nativas de Babuinia, hay dos. Habrá de ver, porque sí, por ahí leí que Babuinia justo también cambia a cercioide. Ajá, Entonces habría de ver, pero en general, en datos generales, pues no afecta tanto esta nueva esta clasificación tradicional que nosotros sabíamos, que se sabe, al menos aquí en Morelos, por cuestiones, de hecho hasta en México, creo. en México, sí, ¿verdad? En cuestiones pedagógicas, es decir, que pues las podemos aprender fácilmente, ¿no? De Claro. esta forma tradicional. Ya cuando, a lo mejor y porque de pura chiripa así iniciamos nosotros con lo tradicional y ya después si nos metemos a lo actual, a la Claro. reciente, O sea, porque- igual se nos puede facilitar, ¿no? Es que lo ideal O algo es así. que en cuanto sale una nueva clasificación o un artículo que proponga otra hipótesis, tú como botánico lo que tienes que hacer es apegarte a ella porque es algo que fue pues que hay sustento, ¿no? Para decir que Pues casi como lo directo manual del doctor Villaseñor, Exacto. está publicado. Ajá, Está entonces, publicado, quiere decir que hay sí, una revisión, y que sí, hay una claro. Y si evaluación. tú tienes una duda, si tú dices, güey, no, es que yo no acepto eso, pues haz tu artículo, haz tu estudio y ya lo propones y pues que te Arma digan, tu ¿no? reta, Sí, ¿no? güey, o sea, pero estrictamente tú automáticamente en cuanto sale una nueva clasificación o algo que te diga, oye, tienes que manejarte de diferente manera, tú tienes que acatarte a eso, Sí, porque sí, sí, está claro. publicado. Pero como dices, en cuestiones pedagógicas creo que vale la pena seguir utilizando esta clasificación pues tradicional, porque realmente pues, es eso ahora más que una Sí, es que clasificación como, bueno, taxonómica. le llamamos tradicional porque pues inicialmente, hace unos años atrás, era la hipótesis más robusta esta clasificación. Entonces ahora sale la nueva hipótesis, entonces ahora está la nueva y la otra ya es como que la tradicional, la que se ocupaba antes, justo por eso la llamamos así, la tradicional. Pero pues bueno, ya para no meternos en esta onda de cercioide, de parquetioide y todo eso de las dos Pues tú, familias, perro, yo ni quería hablar. pues, no, pues, ni yo, güey, pero pues ya nada más para que supieran, ¿no? Esa parte. Y el Panchito que nos diga cómo ha identificado las tres familias. Las veo, las analizo y las beso. nombro. No, pues creo que, bueno, de esas tres subfamilias, primero hay que empezar con, ¿cómo se llaman, no? Ya dijo el chino, ¿cómo se llama? ¿Ah, sí? Sí. Ah, caray. A ver, no. repítela. las tres Bueno, familias. bueno, está Faboide, Cesalpinoide y Mimosoide. Entonces, por ejemplo, de Faboide, güey, creo que si no estoy mal, una de las características es que, bueno, para empezar, tiene esa familia, seguro las otras, tienen 5 pétalos, ¿no? Por ejemplo. Y recuerdo haber leído, y también se publicó, que 4 de ellos están como, digamos, es que no sé cómo decirlo, como envueltos entre sí, o muy, como más escondidos entre sí, y hay uno que se expone más, ¿no? Que sería como el estandarte. Entonces esa flor está compuesta como de un estandarte, algo que se llama la quilla, que al final son dos petalitos que hacen como algo así bien bonito, y las alas, ¿no? Que se ven como algo así. Y es justo, se puede diferenciar de las otras porque tiene una flor papilionada, ¿no? O se me fue amariposada. Esa es una característica. La otra sería las hojas, ¿no? Por ejemplo, que son imparipinadas. Sí, ¿no? De Faboide son imparipinadas. Sí. Y, por ejemplo, y de Faboide dando Son pinadas. ejemplos. ¿Mande? Son pinadas. Son pinadas, no bipinadas. Un ejemplo, por ejemplo, de esa familia, güey, sería, por ejemplo, pues los frijoles, El cacahuate. el cacahuete. La jícama. Por si no sabían que la jícama es una leguminosa. Una leguminosa. Saludos, Dani, por
No, ella sí sabía, más bien Su maestra. su maestra, su doctora, profesora. Que ya dijo, digas quién es. es que no supe quién era, güey, si no la quemaría porque pues Yo da sí sé, coraje. pero no la voy a quemar. güey. Quémala, a ver, dímela en el oído. Que y ya la todavía hasta quemo, le güey. dijo como de, no, bueno, no sé qué le dijo, pero sí me imaginé como, estás bien, güey, ¿no? O sea, y sabes de lo que hablas, güey. Es que justo. La jícama es de las Pues, papas, ¿no? La jícama es un tubérculo, No, güey. o sea, piensan, de hecho, yo creo que piensan que es un fruto, güey, no, Ujú. Sí. no solamente un... Yo creo que por eso le dijo como de, estás bien, Ajá. güey. Sí, entonces creo que era por eso, pero bueno. Sí. Pero sí, Es un- justo serían como ejemplos de plantas que son favoide, ¿no? Mariposadas, ¿no? No sé si quieran, que cada quien va diciendo uno o le sigo con... No, Sí, ya todavía. dijiste, es la que yo me sabía, güey. Ya de las otras. No, este perro. Por ejemplo, la siguiente que podemos mencionar es mimosoide, que esa, güey, siempre me ha quedado como dudas y también me ha pendejado en no investigar tan a fondo. Pero, por ejemplo, la flor, es que no sé si decirlo como si fuera tubular realmente, pero... Pues es más que bien hay- los pétalos, no la flor, porque la flor está compuesta de varias estructuras, más bien los pétalos como que hacen como un tubo, por así decirlo. No, hay Hay pétalos libres. ¿libres? Sí, Sí, son- sí, son Bueno, libres. entonces tal vez puede estar como las dos opciones, supongo, porque recuerdo haber leído que eran que formaban como un tubo. Es que no puedo, realmente no puedo decir que son Es que igual y tubulares, en güey. cuestión de apariencia sí podría decirse, ¿no? Es Ajá. un tubito. Pero ya en cuestiones técnicas y todo eso, como dice Jera, Son pétalos libres. son pétalos Ok. libres, entonces no están funcionando en forma Y de algo- esa, que es el Muchas tubo. veces ni siquiera se ven los pétalos, hasta yo creo que podrías pensar que es una flor sin pétalos, que solamente como la parte como del cáliz y salen los estambres y todas las estructuras florales. Ah, pétala, ¿no? Ajá, pero no, si tiene pétalos ahí. La Ajá. pétala. Porque Quizás- lo más evidente no son sus pétalos, No. son sus estambres. Justamente porque Pues esta, está en la inflorescencia. esta como tal. subfamilia siempre está agrupada, o sea, tiene siempre las flores bueno, sí, siempre. Siempre. Sí. Yo no conozco una mimosoide que no sea. Creo que siempre. Que no esté en capítulo o en espiga. A menos que, bueno, no conocemos todas las especies. Seguramente podría haber una, ¿eh? Así Sí, como siempre es- hay unas- siempre hay güey, excepciones, así güey, en como la es naturaleza. La naturaleza, puta, güey. Hijo. Pero pero, ajá, o sea, de las que yo conozco, siempre están agrupadas ya sea en una espiga o en un capítulo, ¿no? Y son casi siempre un chingo de flores, salvo por ejemplo, en caliandra son a veces poquitas, Ajá. pero casi siempre son Verdigamos. un chingo Ajá. de flores en una sola espiga, ¿no? Y luego capitulito. Espiga o capítulo, ajá. Y pues dentro de esta subfamilia están también especies bastante conocidas, ¿no? Como Guaje. el guaje, Guaje. Guamuchil. Guamuchil. Son re buenos para los moscos, carnal. el mezquite, las mimosas. Palo de Brasil. No, güey. Palo de Ah, no, Brasil. güey, ese es salpinoide. la verdad. Ese es el Sí, es el salpinoide, es cierto. Este Ahí, perro. que vi. Pues hay una caliandra que es muy comercializada justo por creo que le dice El- pinche cabello de no sé qué. Heliófila, ángel. Cabello de ángel. ¿Es seriófila? ¿Alguien de seriófila? No, caliandra hematocefala. Matocéfala. Y es como bastante, bueno, supongo que es bastante conocida, güey, y Ya. tiene ahí sus estambrecitos Ah, rojitos, los huizaches, las cubatas, Las mimosas, las Son- acacias. las dormilona, por ejemplo. las dormilonas. Esa sí, es- sí. pertenece a ese grupo, ¿no? Ujú. Las hojas también son diferentes a las de fugoide, ¿no? Son bipinadas en este caso. Bipinadas Sí. e paripinadas. Paripinadas. Y también, por ejemplo, esta subfamilia casi siempre presenta armas, o sea, casi siempre tiene espinas o aguijones. Aguijones, ¿no? Y en el caso de Favoide, casi no tienen, salvo los Robinia colorines. acacia, los- por ejemplo, no sé cómo se pinche, interpreta o se... es que son ramas, ¿no? Realmente reducidas. a ¿Reducidas? espinas. Sí, son otras. O sea, sí son Estructuras. armas, pero no de ese tipo, no ¿no? son Sí, no, foliares, como. ¿no? Ah, sí, ya, Tienen otro principalmente origen. como aguijones y pues espinas, ¿no? Ujú. Pero sí, como dice Jera, de Favoide solamente está eritrina y no recuerdo. Hay otro género, güey, que justo apenas ayer lo estoy viendo con el doctor Dorado, güey, de que hay otro género de Favoide que igual tiene ¿Espinas? no, Aguijones. aguijones, güey. Pero eritrinas son muy pocos, güey, los que tienen realmente casi no se ven y dije, a simple vista no puedes decir, no tiene aguijones.
sí tiene, pero no son tan conspicuos. Allá cuando la agarras, güey. O sea, ya cuando te trepas, chinga. Ahora, Ahora. ¿qué haces, güey? No las colectas nada más. ¿Cómo las colectas? güey? Sí, que ahí, bueno, estábamos platicando, güey, con el doctor Dorado de algo muy interesante con respecto a este tipo de armas, güey. De que por lo regular la familia o esta parte de las mimosoides son de lugares más secos. Y las cesalpinoides y las favoides son de lugares más templados. Entonces, pues, bueno, pues es lo que estábamos platicando ayer con el doctor. Principalmente con favoide son de lugares más creo templados. Creo que cesalpinoide es más tropical húmedo. Tropical húmedo, ajá. O sea, sí, mimosoide sí es más de lugares secos, como selva caducifolia, y favoide de lugares más templados. Sí, justo ayer estábamos platicando de eso, de que quizás ya hasta se puede correlacionar con que si estás en un lugar seco, güey, en el cual, por ejemplo, aquí en Morelos, la selva baja de aquí de Morelos, 2-3 meses vas a tener agua, que va a ser lo que vas a producir para generar hojas y lo que venga después, claro. ¿no? Tus flores. Entonces necesitas formas de proteger, ¿no? Esta parte foliar y esta parte reproductiva de ti. Entonces justo podría como que vincularse, por eso presentan mayor cantidad de número de armas, ¿no? Y además, o sea, siguiendo como esa lógica que dicen, podría ser incluso también relacionado o las flores, por ejemplo, que bueno, los pétalos son muy pequeñitos a comparación de favoide, por ejemplo. Sí. Sí, pues hay varias características, ¿no?, que podemos relacionar justo con la distribución. Tallos, por ejemplo, ¿no? En algunas de ellas, por ejemplo, el isiloma, recuerdo uno que está en la selva baja, que es capulcense, y dices, a la verga, Sí, ¿no? que son cuestiones ya medias raras ahí, o sea, porque es algo que no podemos, no es algo común, supongo, más bien en un árbol de selva baja ese tallo, pero hay otros que supongo que sí cuentan con esas características, ¿no? Que sean más, no sé, como que reflejen la luz y no la... Sí, pues, esas son cuestiones más bien como adaptativas, que no solamente presentan las leguminosas, ¿no? O sea, en realidad muchas de esas, yo creo que sería convergencia evolutiva con muchas otras familias con otras familias que existen en estos lugares, pero que al final sí están correlacionados con los sitios en donde están habitando, pero que no son, bueno, yo considero que no son tan, como, ¿cómo decirlo? Como que propias de la familia Ajá, o sea, que más bien son justo adaptaciones que se han dado por los lugares en donde viven, pero que no serían rasgos característicos como tal de la familia. Diagnósticos, ¿no? Ajá, diagnósticos, exactamente, que finalmente ya cuando estás estudiando la familia sí te van a ayudar. Sí te van a ayudar a identificarlas y hacer todo desmadre que hacemos los biólogos, los taxónomos, pero que como tal no son rasgos característicos de la familia. Pero pues sí, o sea, las flores como tal, los frutos por ejemplo, sí son algo que caracteriza como tal a la familia. Y te decía, yo difiero un poco de lo que decías de que las familias salpinoides templada, yo considero que no, es más tropicalona, más húmeda. Sí, más húmeda, y la favoide más templada, y la mimosoide más seca, en lugares más secos, y es por eso que en esta subfamilia se presentan en mayor número o en mayor cantidad de especies las armas, porque justo también dentro de la cesalpinoide casi no hay armas. Que es la tercera subfamilia. Que es la tercera subfamilia. A ver, Pachito, las características. No te Pues, por ejemplo, en esa también recuerdo haber leído haber visto, ¿no? Que son pétalos libres. Y, por ejemplo, es que no sé, la baguinia de la que hablamos, la pata de vaca es un ejemplo de eso, ¿no? Y sí se ven como los pétalos totalmente... Pata de vaca, pata de cabra. Pata de cabra. Perro. No, bueno, tienen pezuña, ¿no? Pata de cabra es la nativa, ¿no? Lysiloma tergeminum. Ah, chinga. ¿Cuál dijiste tú? Baguinia variegata. Bueno, no dije la especie, Baguinia variegata sería en este caso. El árbol de orquídeas. Orquídea de árbol también. Pero justo se ven los pétalos como separados, ¿no? Pero sí un poquito diferenciados. Ajá. Y por ejemplo, justo es que no sé si se llaman de la misma manera, estandarte y los otros. Ay, sí, no sé, ¿tú, Gerard? No como tal, pero sí. Pero sí hay una diferencia. Digamos, el central, es que es forma.
Forma como un pinche patricio, ¿no? Como así, güey. estrellita. La central, el pétalo central generalmente se ve como más... Es diferente a veces. Al diferente. estandarte, Al estandarte o sea, se vería más. sí sería tiene- diferente. Es como lo homólogo, ¿no? A un estandarte, viéndolo así, porque, O sea, porque también este tiene una pétalo, ornamentación. ajá, puede una tener mácula. hasta su mácula, incluso de diferente color, y es muy fácil diferenciarlo en muchas ocasiones, Relativamente de que fácil. dices, güey, sí, güey, este es el único diferente y es el que está por lo Ah, regular en claro. medio y más grandote. ¿no? O sea, y si puedes identificar ese pétalo, entonces sí puedes llamar a los siguientes las alas Ajá, y al de abajo la quilla. Aunque Partiendo no, desde ahí, ¿no? aunque no cumple la función de la quilla, porque en faboide está cubriendo todas las estructuras reproductivas. Y además la quilla son dos pétalos fusionados en la parte apical de los pétalos, o a veces Carinal, todo, en la parte carinal. la parte carinal o a veces todo, ¿no? Ujú. Es lo que está fusionado y aquí son libres, están despegados, pues, podría como que una quilla sin ser quilla, ¿no? por así O sea, decirlo. te digo, no como tal sería quilla porque no cumple esa función, pero como decía Chino, pedagógicamente puedes llamarlo quilla y creo que no habría ningún problema. O sea, sabes que está ahí. La verdad es que no tengo entendido bien si se llaman así, pero creo que sí podemos diferenciarlos de esa manera. Y pues las hojas también, ¿no? Son, en este caso, pinadas y son paripinadas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Generalmente. bueno, generalmente, baguiña, por ejemplo, es que... Es un solo folio. Ah, pero según... La acacia fístula, güey, la lluvia de oro. Ah, bueno, ejemplo sería la lluvia de oro, güey, el... Digo, es que estabas hablando de la variegata y pues, verga, ¿no? ¿Cómo la consideras? Pero algo más sencillito como la lluvia de oro. ¿Cómo? ¿Qué? Pues Ah, de la hoja, güey, para el número de las hojas, sí, güey. güey. Pues el, por ejemplo, ¿cómo, güey? entendí. Es que ahí se están pinche cortando, a ver, pero ¿cómo consideramos, no? Bagonia, ya, güey, habla de otra más común y que sí se vea mucho el número de hojas, güey, la terminación de la hoja, Casi güey. fístula, como dice el chino, güey. Bueno, es que no es tan conocido, güey, pero el Acrocarpus, que también cumple con esas características en las hojas. El del Lonix, güey, Del Onyx regia, ¿no? el tabachín. O, ¿cómo le dicen también? Framboyán, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tamarindo. El tamarindo. Ahora sí, el palo de Brasil. Ahora sí el palo de Brasil. Perro. Palo que, Me aloqué. no le digan tanto. Te alocaste como el palo loco. La Parkinsonia, güey. Parkinsonia. Las dos especies que No da hay. Parkinson, ¿banda? ¿Cómo? No da Parkinson. Perro. Este perro. Me acordé de un chiste, güey, que dijo Ya, cuéntalo. el tío Robert, güey. Si es alpite no es por Celso Piña. Ya, levanta. Es que así me aprendí los nombres. que el ballet no, ¿cómo era? Ah, el Parkinson, güey, es el hijo de un ballet Parkin, ¿no? El Parkinson. Sí, güey, se mamó. Chistes de botánicos. No, este no es de botánica. Se mamó un perro ahí, güey, diciendo esa mamá, y dije, güey, tiene razón. Tienes hermano. razón. Pues son como las principales características, ¿no? Como podemos ver, y principales ejemplos que podríamos Yo creo dar. que estás dando las principales características y muy bien, por cierto. Pero creo que, o sea, simplemente la banda con con los ejemplos que diste ya se las están imaginando. Ajá, ¿no? O sea, claro. es más fácil que te Dilucidar imagines las- la flor del frijol, la de Guaje. la de un guaje y la del tamarindo y digas, pues sí, Sí güey, sí son diferentes y son leguminosas las tres, ¿no? Como Que que donde- Y hay donde una todas característica comparten. que, bueno, muchos nos confundimos igual al inicio, güey. Porque a mí me pasó de que, es leguminosa porque tiene su vaina, güey. No necesariamente porque Vaina, tenga vaina, vaina. ¿no? De hecho, sí, güey. Sí, güey. ¿Cuál otra tiene vaina? Por ejemplo, no, pero en la forma, güey, la cuestión de la forma, güey. Ya es que tú eres muy técnico. No, güey. Es que tú eres muy técnico. No, en cuestión de la forma, güey, pero yo dije, no, Ah, pues parece vaina, ¿no, güey? Entonces, leguminosa, pero no necesariamente porque parezca vaina es una Claro, leguminosa. como por ejemplo, Ah, la verga. La tronadora, güey, el tecoma, ¿no? O sea, tiene una madre, un fruto que parece vaina, güey, pero realmente no es una vaina porque tiene varios carpelos. ¿Qué es? Es una vignonia, ¿cierto? No, güey, el fruto que es. Ah, no sé, güey. Ahí sí ya no sé qué es, perro. Panchi. es una cápsula ¿Una cápsula? y es
verga, iba a decir bicapsular, güey. Tiene 2 carpelas en este caso. bicarpelar. Y en leguminosas no son hay bicarpelar. O sea, decir, nada más tiene una hilerita. Bueno, en leguminosa solamente tiene una hilerita, ¿no? De semillas. Ajá, y en este caso serían 2, pues. Tiene están 2 partidas. hileritas de semillas. Están partidas como más bien el tiene una durazno división. del chinito. Porque si te das cuenta tiene Una división. las dos valvas y tiene una Ahí. membranita en medio que es justo la división, o sea, Y hace 2 hileras de dos semillas. semillas y en leguminosas no, es una sola, es un solo hueco pues donde están las semillas. Y en ese sentido, como dice el chino, porque a lo que iba, güey, las 3 subfamilias comparten esa característica de la legumbre, pues, el Sí. fruto que es una vaina, una Sí. legumbre. Y como dice Chino, si ya si quieres, si ves una hoja, porque además en Vignonías está bien cabrón, porque Sí. puede cumplir con características, las hojas y el fruto a primera vista pueden cumplir con características de algunas especies de la familia Fabaceae. Sí, Por de hecho, ejemplo, hay- la misma tronadora que dice el chino es una hoja compuesta que asemejaría a una Favoide, favoide. porque Incluso hay una favoide, ¿no? Que su frutito podría parecer una samara, güey, pero pues solamente tiene su semillita, no recuerdo cómo se llama el esta. pterocarpus. Pterocarpus, ¿no? O sea, parece como un riñoncito, ¿no? Y por lo regular este tipo de forma, O sea, se le llama como samara. imagínense el fruto de una jacaranda. Ah, por ejemplo, así se ve el fruto de pterocarpus, pero en realidad es una Ajá. legumbre. una Solamente vaina. trae su semillita, no hay su frijolito adentro y también es una vaina, ¿no? Pero justo, o sea, lo que voy de que igual en cuestión de formas, luego dices, sí parece Ajá. vaina, es una leguminosa. Y no todo lo que parece vaina es vaina. Claro. Y ahí vete a ver si abre el frutito y si tienes una división con Sí, dos sí, sí. hileritas de semillas, seguro puede ser una Claro. una bignoniaceae o alguna otra cosa que te Sí. parezca, ¿no? Pues sí, lo más fácil para determinarle sería a través de la flor, pero justamente, ¿no? Pero bueno, hay familias Pero cuando que no hay están flores, emparentadas, güey, Sí. que dice... No, ahorita no me acuerdo, güey. Poligonaceae, güey. Poligonaceae es una Que familia. dices, su puta madre, es una leguminosa. Sí, no le sabes tanto. Y ya después ves y dices, no era. Algunas orquídeas también, las flores Justo la forma, ¿no? podrían De la favoide. llegar a asemejar de pronto alguna Pues bueno, leguminosa. el árbol de orquídea, por algo le pusieron árbol de orquídea, ¿no? Por Porque güeyes, ¿no? Porque no sabían de Eran botánica, botánicos, güey. güey. Sí, güey. Entonces, pues sí, hay ciertas características, pero que al final no lo vas a aprender en una hora, güey, y menos de 3 perros que están pedos, ¿no? O sea, ya No, sube. dos. Sí, cierto, 2. Sí, 2, güey. Dos perros que están pedos y un güey que está valiendo Sí, verga. güey. Entonces, Placebo. digamos, las características generales, pues si ya las topas y ya después cuando pues, vayas agarrando un poco más de experiencia, interés, vayas leyendo, te vas a dar cuenta de que es sencillo, entre comillas, al menos hablando de esas 3 familias, como diferenciar, ¿no? Ya al menos con la flor dices, Claro, o esto sea, es otro. todo ese conocimiento realmente sea a través de la experiencia, ¿no? En el campo. Porque sí es bastante complicado aprender de plantas, ¿no? Lo estás leyendo y dices, ¿de qué verga está hablando Ajá. este güey? Sí, güey. Entonces sí está. La neta. Sí, güey. Así incluso, ¿no? Que estén escuchando este video van a decir, pero que están hablando de estos Sí, putos, ¿no? Sí, las conozco. Justo, güey, regresando a lo de las pinches Vignoníaceae, güey. Yo recuerdo haber leído ¿Qué es de como- Fabaceae, perro? No, aguanta, Programa. perro. O sea, es que me pasó a mí con la Vignoníaceae que yo decía, era como pinche bicarpelar, ¿no? Y yo decía, ¿Y qué Sí. es eso? ajá, ¿y qué, güey? ¿Cómo? Yo Sí, qué verga sí. vas a ver. Pero ya cuando lo ves en campo, güey, ves un fruto abierto y ves esa división y la La chingada. y- membranita, ¿no? Que dice Jera que está ahí en medio. Güey, toma un chingo de sentido lo que me estaba diciendo este perro en su tratado, en su flora, en su guía, en lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, banda, pues. ¿Qué banda? Pues también, y ya retomando esto que dice Panchito, que pues, regularmente nos quieren imponer o nos enseñan vegetal o botánica como tal en un salón, y pues es Bueno, justo lo biología que, vegetal, se, pues, lo también, que ¿no? se hace, Como ¿no? ejemplo. Un poco tedioso. A mí se me hizo tedioso que me lo enseñaran en un salón, ya hasta que tomé la materia que fue taxonomía de plantas con flor, que fue en campo, que verga. Muchas cosas toman sentido, güey, cuando Claro. lo estás viendo, güey, lo estás sintiendo. Sí, sí, sí. A nomás estarlo escuchando y verlo en diapositivas. Pues sí, o sea, y es como decías al principio, ¿no? Como que lo hacen demasiado tedioso y técnico,
que tú dices, verga, no, eso está muy feo, ¿no? Pero sí, ya conocerlas en vivo es otro pedo, ¿no? O sea, Son bien bonitas. creo que justo, ¿no? Como decíamos al principio, los tres coincidimos en que las plantas son súper interesantes, súper bonitas, que tienen cuestiones, yo diría que más interesantes que varios organismos diferentes, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas todos tienen, ¿no? Ya que estamos estrenando, los voy a interrumpir, ya que estamos estrenando set, aquí se me puedo parar a mear, así que Aquí sí hay espacio, güey. Yo, bueno, al final de cuentas yo creo que todos los organismos, ¿no? Las especies tienen su punto clave, ¿no? Dentro del ecosistema, pero pues digo, o sea, también dicen, güey, es que yo me fui a tal organismo porque están bien bonitos. Las plantas también están bien bonitas, están bien chulas, no mames. O sea, cualquier lado que vayas, regularmente va a haber pinches plantas. Me decía un amigo, íbamos caminando ahí en el cerro a cañonear y y yo iba agarrando unas pinches plantillas y tomando la moto. ¿Qué tanto encuentro? Pues varias cosas que Chingo de cosas, ¿no? algunas no me las sé, otras sí me las sé, otras pues son raronas. Y le dice a su novia, dice, no mames, mejor hubiéramos estudiado plantas. Pues ¿Qué sí. estudias, pinches mamíferos? ¿Cada cuánto ves uno? ¿No? Pues te digo que yo he conocido casos de personas que terminaron su tesis de venado cola blanca. Nada más vieron uno. No, y lo vieron porque fueron a un santuario de venado, güey, si no, ni lo hubieran Porque ahí lo ten. Puras cacas y Sí, puras güey. huellas. Ajá, sí, sí, sí. Digo, no es por menospreciar, pero pues, digo, también si su criterio va a ser, es que están bonitos, Sí. pues las plantas también están bonitas, estas también están chulas. Creo que hemos visto más venados luces en campo, nomás ahí colectando. Colectando plantas. Colectando plantas que Yo andando como buscando. 4 o 5 veces, güey, viendo venados, güey. Y una vez vi una familia, güey, de venaditos ahí andaban. Y pues así. Sí, sí, sí. Un ocelote, güey. No Una mames, ocasión. al Chile creo que hemos visto más animales que varios mastosólogos. Pero creo que también tiene que ver mucho con que salen un chingo al campo, güey. O sea, Claro. yo conozco herpetólogos, mastosólogos, son los de mamíferos, Ajá. mastosólogos, que salen al campo, pero pues, güey, una vez al semestre, salen para su tesis, Sí, sí. hacen sus colectas y nunca vuelven a salir, güey. O sea, nunca vuelven a ir al campo, ¿no? O van cada vez que necesitan algo en específico. Ujú. Sí, Ustedes, sí, por sí. ejemplo, sí salen. Ahorita está un poco más complicado, pero sí salen una vez al mes, cabrón. Mínimo, De ¿no? hecho, cuando no había pandemia salíamos cada 8 días, güey. Cada semana. Todos los viernes, ¿no? Y a veces 2 veces por semana, güey. Sí. Y por ejemplo, cuando estaba haciendo yo mis muestreos, salíamos los viernes con el equipo y aparte yo me iba el sábado a otro lado, a veces hasta el domingo, entonces sí, eso. Incrementan las posibilidades de Claro. que hasta ustedes vean Otras cosas. venados, güey. justo en una salida con Jera de sus muestreos de Dalea, vimos un venado, güey. No mames, qué pinche experiencia tan verga, güey. Chingón. No, Así. Silvestre, así. Sí, güey. Sí, güey, La barbacha, carnal. estábamos colectando, era justo en un camino de terracería, lo que antes era la vía ahí en mi pueblo, y yo estaba prensando, Panchito andaba pendejeando, y de pronto escuchamos como un ruido, y como a unos 30 metros yo creo, venía un venado caminando. Era bien cerquita, Y güey, yo bien creo que cerquita, también güey. iba en la pendeja porque... De hecho, se acercó más. Se o sea, acercó más. Lo vimos a los 30 metros, pero andaba ahí echando el coto. Y cuando Y el también, Bambi, ¿no? también de Sí, pronto, salte. de pronto se dio cuenta que estábamos, no sé qué, ¡hora! Sí, güey. Pero ya, o sea, no sé cuántos metros, menos de 10 metros, ya Sí, estaba güey. el cabrón. O sea, Y nada más Si no se te fue, mueves, no te ven, dice. se fue a un lado del camino, se rodeó y salió del Que otro lado son y se estas fue. mamadas, ¿no? Sí, güey. Pero Sí. estuvo bien cabrón, güey. Sí. Y- Yo también he visto zorritas, güey, las zorritas grises en campo. Ah, y dije, verga. Ya Bueno. nosotros, qué verga, nos interesa. En el cerro, güey, ya de regreso a campo es otra cosa. sí, güey, o sea, pero bueno, ya esas ya son cosas extras, ¿no? Gajes el oficio, güey. Pero bien chidas, ¿no? Que nos han pasado. Véanlo como un plus, ¿no? O sea, imagínate, estás estudiando plantas, güey, aparte puedes ver todas esas pinches bellezas, cabrón. No, digo, y a mí me ha tocado que botánicos, por ejemplo, no me van a dejar mentir, el doctor Alfonso, güey, de ahí de la UNAM, que luego platicábamos sobre las plantas y sacaba temas, güey, con cuestiones a insectos, güey, que llegaban y tenían relación con las plantas y dices, güey, ¿cómo tú eres botánico pero también sabes de insectos, ¿no? Sí, O sea, también sí, todas sí. esas relaciones que tienen las plantas con los animales, pues está también cabrón, güey, te lo puedes ir aprendiendo a la par.
sin Y pedo. al final también es parte de lo que decíamos hace rato, que los zoólogos en este caso podrían aprender sin broncas de plantas y creo que su conocimiento se haría un poco más redondo, ¿no? Así como el doctor Alfonso, que es botánico, sabe de insectos y le da un chingo de plus, ¿no? A lo que él hace. Sí, El doctor Luclega, güey, él no es botánico, él es de insectos, pero estudia principalmente mariposas, pero sabe mucho la relación que hay de las Sabe un mariposas chingo con de las familias, plantas. güey. O sea, y cuando- reconoce chingos de Yo familias cuando, justo por eso. cuando Ajá. 2-3 veces que salí con ella, dice, es de tal familia. Y ahora, verga, pero usted no es botánico. No, y es que esta mariposa es muy común verla en individuos de tal familia, claro. por esto y por lo otro. Ah, Sí, la yo verga. recuerdo que una vez No, dijo así está como muy que, cabrón. A ver, por aquí debe haber una laurace. Y así como de, güey, no mames. La ¿Por qué? hueles, ¿o qué pedo? No, es que vio pasar una mariposa Ajá. que es y de como pronto, regular no mames, sí, la mira, frase. ahí está, güey. ¿Cómo sabías? Sí. Pues la mariposa. Soy la verga. Sí, güey, prácticamente, ¿no? La verga. decía. Pues a ver si puede. Y ojalá podamos tenerlo por acá. Que sí, lo tope. güey. No, está Eso, cabrón. sí, está a cabrón. mí me gusta un chingo platicar. Es un ejemplo de un biólogo que no necesariamente tiene que estar dividido solamente en un solo grupo Claro. o en campo o en laboratorio, porque Aparte, güey, esta persona le ha hecho. Espérate, no solamente sabe de Ya mariposas todo, y plantas, güey. sabe de cocodrilos. Hizo un estudio de cocodrilos, güey. O sea, tú dices, güey, quiero un mariposólogo que va a estar haciendo un estudio de cocodrilos, güey. Dices, güey, no mames, Sí, ¿no? güey, no mames, Y sí. cuando te encuentras, sí, andamos en la lanchita y estábamos viendo los cocodrilos. Dices, güey, tú estudias mariposas. O sea, cuestiones de genética, de cuestiones también De evolución también. ¿no? de evolución muy cabrón. De sistemática, o sea, es un chingo de cosas. Estadística, güey. Sí. Ya viene, ¿no? O ya anda Ya aquí. anda Ya anda en aquí, México. ya anda aquí A en ver si lo México, tenemos si lo en podemos. uno de estos días. Vamos, que ir, ¿no? A invadir su trinchera. Pues a ver cómo le hacemos, pero sí vamos a tenerlo, ojalá. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que ya estuvo, ¿no? Ya no, ya. Ya estoy pedo. Qué perro. Y esperemos que ya conozcamos a alguien, ¿no? De que se pase al lado Oscuro. Al lado oscuro oscuro. de la biología. Pues ojalá que Las sí. plantas. Ahí échenos un gritito si tienen una duda. Sí, ¿no? Aquí Si se interesaron en las plantas, güey. Es será que no sé buena cuándo, forma, ¿no? no sé cuándo va a salir esto, pero chequen ahí la página porque vamos a andar ofertando un curso de introducción a la identificación de plantas con énfasis en justo en las plantas de Morelos, que es lo que conocemos. Digo, o sea, a lo mejor y pues, no quieren ser botánicos, igual y sí, pero si son estudiantes de biología y dicen, güey, me falta reforzar, ¿no? Mi conocimiento en cuestión de vegetal, de la botánica, pues, ahí Si sería les buena. falta bosque, pues es una oportunidad para que Sí, puedan inmiscuirse en este maravilloso Claro. mundo de las plantas. Entonces, estén pendientes de la página. No recuerdo cuándo va a salir esto, pero pues ahí chequenlo para que Sí, yo se también. inscriban y todo el Pero pedo. si son estudiantes, pues ahí tenemos una cuota Un descuento para para estudiantes. estudiantes. También lo fuimos hace unos. Sí, Yo sí, ya sí. hace unos 2 años, mi No, mames, sigue siendo estudiante, güey. Ya, titúlate, No, perro. güey, ya no tomo clases. Perro. Por eso no me titulo. Ya, titúlate, cuate. Ya mérito, güey. Voy a hacer fiesta, güey. Nos voy a Cámara, invitar a pues. todos. Así nomás quedó. Así nomás quedó. Pues Pinche gobierno puto. ya saben, suscríbanse, comenten, Comenten, compartan, denle like. digan a sus cuates. Si quieren venir a echar el coto de algún tema, echar chela. Si tienen alguna sugerencia o quieren venir a platicarnos algo de lo que hacen, igual échenos ahí un mensaje y las puertas están Si abiertas. andan en ¿no? tesis o son fanáticos de algún tema, pues, Claro, sí, porque sí. no necesariamente tienen que ser biólogos, como dijimos, ¿no? Claro. La idea es tener diversidad y además puede que ni siquiera hayan estudiado alguna licenciatura, ingeniería o lo que sea, güey, pero hay muchos, ahora sí que naturalistas, ¿no? Que Sí. son buenísimos. De güey. corazón, cabrón. Sí, sí, Entonces sí, sí. estaría bien chido Bien. tener a alguien que nos pueda compartir su experiencia, güey, sí. Va. Sí, me late un chingo eso. Pues, Nos venimos, ¿verdad? tomen agua, tomen conciencia. Y pues nos vemos la próxima. Luego. cámara, banda, corte y queda.